les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saludamos desde Cunduacán, Tabasco, la congregación de Ministerio Viva la Familia. Somos los pastores José Manuel Suárez Torres y la hermana Olga Lidia Ara Sánchez. Esta semana hemos estado tratando un tema desde el sábado acerca del bautismo y ayer estuvimos cerrando pues una pequeña serie, ¿verdad? Porque no fue un tema exhaustivo, que digamos, no quedó ni un punto por tratar. Pero hoy, que es jueves, vamos a hablar acerca del verdadero ayuno y vamos a continuar también con una serie del discipulado que venimos dando desde hace ya unas 3 semanas. Este es el número 4. Así que la hermana Olga Lidia nos va a dirigir en una oración y ella nos va a explicar cómo vamos a estar, en qué parte del material que usted tiene está el tema de hoy. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos, ¿verdad?, a este discipulado. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da. Entonces, hermanos, pues vamos a orar, vamos a presentar este tiempo, ¿verdad?, en las manos de Dios, de nuestro Dios, y que su Espíritu Santo, ¿verdad?, sea el que nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para que podamos comprender y entender la palabra del Señor, la enseñanza, ¿verdad?, que se nos va a compartir en esta noche. Así que yo le invito a que nos acompañe en una oración, hermanos. Vamos a orar. Padre nuestro que moras en los cielos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo que nos permites nuevamente de reunirnos con nuestros hermanos de manera virtual, Dios mío, para llevar a cabo este discipulado. Pedimos la dirección tuya, Espíritu Santo. Danos sabiduría, danos entendimiento. Ayúdanos para que de una manera clara y entendible, Dios mío, podamos compartir esta enseñanza, Dios mío, y que nuestros hermanos sean bendecidos, sean edificados con este discipulado, Dios mío, y que lo que tengamos que poner en práctica lo hagamos. Y si hay cosas que estamos haciendo, Dios mío, que no están bien, también, Dios mío, que tu Espíritu Santo nos redarguya, Dios. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Pues el tema, hermano, que estamos viendo es el verdadero ayuno. Amén. Y pues la base bíblica es en Isaías 58, 1, 14. Así que le pedimos que pues usted tenga ese pasaje ahí a la mano. Y si tiene su material, pues también, hermanos, para que ahí vaya viendo los puntos que ya hemos visto y también pues los que vamos a estudiar el día de hoy. Entonces pues vamos a ver que el verdadero ayuno, ya vimos que es desatar las ligaduras de impiedad, es soltar las coyundas de yugo, es también dejar libre a los quebrantados. Y el día de hoy vamos a ver que el verdadero ayuno tiene que ver con romper todo yugo. Amén. Así que pues ahí en su material está en la página 40, es donde nos vamos a estar basando el día de hoy, hermanos, en la enseñanza de este discipulado. Así que esté dispuesto su corazón, su mente, todo su ser para recibir esta enseñanza. Amén. Y tenga su libreta, su lapicero, todo a la mano para que pueda ir haciendo sus anotaciones. Y si tiene alguna pregunta, hermanos, anótenla y ya también nos las puede hacer saber para que pues podamos contestarlas. Amén. Así que pues el lugar con nuestro pastor. Bueno, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de el verdadero ayuno. Y eso se encuentra en Isaías capítulo 58, verso 3 al verso 7. Ahí el Señor habla de que el verdadero ayuno es desatar ligaduras de impiedad. Número 1, soltar las coyundas del yugo. Luego dice, dejar libres a los quebrantados. Romper todo yugo, que ese es el punto que vamos a tocar hoy. Y luego compartir el pan con el hambriento, llevar a casa a los pobres sin hogar,
y cuando veas desnudo a tu prójimo lo cubras y no te escondas de tu hermano, dice Isaías 58, 3 al 7. Estos puntos son ingredientes importantes en el ayuno. Ayunar, ya hemos dicho, ¿verdad?, que es algo más que abstenerse de comida. Tiene que ver también con abstenerse de malas actitudes, abstenerse de hacer muchas cosas negativas, como ya vimos, mantener ligaduras de impiedad en nuestra vida o en la vida de otros, el mantener también amarrados o atados a otros a las coyundas de un yugo, que tengamos también atadas a las personas y que estén quebrantadas, o que nosotros estemos quebrantados y aún así estemos ofreciéndole ayuno al Señor, lo cual no va a resultar, hermanos. Vamos a entrar, hermanos, al punto número 4, que es romper todo yugo. Y ese romper todo yugo, hermanos, lo vamos a dividir en dos partes, ¿verdad? Romper y yugo, porque todo, pues, se entiende que todo tipo de yugo. Veamos entonces, hermana Olga Lidia nos va a decir qué significa la palabra romper bíblicamente. Amén. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos de la palabra de Dios, no damos nuestro punto de vista, aunque a veces, ¿verdad?, tal vez se nos escape por ahí algún gol, pero aquí lo importante es ver qué significa en la Biblia esa palabra. Comenzamos. Así es, hermanos. La palabra romper viene, o sea, de la palabra hebrea, ¿verdad? Natax, numeral 54:23, y significa partir, también significa quebrar y también significa fracturar. Ok. Entonces, romper esos son por lo menos 3 significados que tiene. ¿Y luego qué dice? Y yugo también, ¿verdad?, viene de la palabra hebrea, la que aparece ahí, moutab, numeral 41:33, y yugo significa yunta, también significa servidumbre y también significa esclavitud y también formas de injusticia. Entonces, ¿verdad?, si unimos esos significados, romper todo yugo tiene que ver con partir, con quebrar, con fracturar toda yunta, toda servidumbre, toda esclavitud, con quitar, con quebrar todas formas de injusticia. Todo lo que sea injusto, hermanos, significa, ¿verdad? De nada decíamos o le hemos tratado de explicar eso, a ver si lo puede uno explicar bien o ¿cómo decirlo? Decir bien. Nosotros sabemos que ayunar tiene que ver con abstenerse de alimentos, pero también este día o esta tarde o esta noche vamos a estar tratando que ayuno también es abstenerse, hermanos, de cualquier tipo de injusticia, ¿sí? De todo tipo de esclavitud que nosotros tengamos en nosotros mismos o en otras personas. Veamos lo que dice ahí abajo. ¿Qué significa entonces romper todo yugo? Se refiere, hermanos, a dejar de esclavizar, okay, a desatar, ¿verdad?, liberar a personas o a uno mismo. Así es. Entonces veamos Gálatas capítulo 5, verso 1, ¿cómo nos dice, hermano? Amén. Aquí la palabra del Señor nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces, si hemos de ayunar, hermanos, el Señor nos llama a que estemos nosotros libres, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero en una libertad, en la libertad espiritual,
no en un libertinaje, ¿verdad? Y luego de eso, aquí la palabra del Señor dice que no estemos otra vez, quiere decir que ya estábamos antes sujetos al yugo de esclavitud. Y esto aquí, hablando de interpretación, tiene que ver con la ley, con el guardar el sábado, con no comer ciertos alimentos, con guardar ciertos días. Todo eso, hermanos, pero ya no debemos estar sujetos a ello. Eso también es una manera de esclavizar a la gente. Tito capítulo 3, ya al rato vamos a ir explicando esto. Entonces somos llamados a vivir en la libertad. Todos somos llamados a ser libres, no a vivir otra vez esclavizados. Si una religión, si una iglesia lo que hace es esclavizar a la persona y la persona ya no tiene, digamos así, un rango de acción, ya no tiene una libertad, entonces, hermanos, se convierte en una vida religiosa y no una vida libre verdaderamente. Entonces, miremos Tito capítulo 3, verso 3. Amén, nos dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Aquí cada uno de estos puntos, hermanos, nos habla acerca de la esclavitud espiritual. Una persona insensata está esclavizada a la necedad. Una persona rebelde está esclavizada a la desobediencia. Una persona extraviada, hermanos, está perdida. Una persona esclavizada, pero perdida. Aparentemente tiene libertad, pero no, anda esclavizado. De alguna manera es esclava del enemigo. Ahora, habla de ser esclavos de concupiscencia, de malos deseos, ¿verdad? Y de deleites diversos. Lo vamos a leer en otra versión. Veamos acá en la versión Biblia al Día. Es el mismo pasaje, nada más que en otra versión nos dice: en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Esto, hermano, describe claramente el tipo de esclavitud en que vive mucha gente no cristiana. Pero, por si acaso nosotros encajáramos, no sé si está bien esa palabra, o alguna de estas palabras nosotros la estamos practicando o las vivimos de vez en cuando o nos tienen esclavizados, tenemos nosotros, hermanos, que soltar, quebrar, romper ese yugo de esclavitud. Amén. Amén. Veamos 2 de Pedro capítulo 2 verso 19. Nos dice la palabra: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Aquí es importante, hermano, recalcar que a veces hay líderes que son ciegos, guías de ciegos. Y usted sabe que si un ciego guía a otro ciego, los dos caen en el hoyo. Entonces, una persona que está atada por algún tipo de pecado, por algún tipo de concupiscencia, está esclavizado, sigue practicando el pecado, hermano, no puede prometerle a otro libertad, no puede ministrar a otro libertad. Incluso un predicador, hermanos, un ministro, un pastor que vive, por ejemplo, en adulterio, en homosexualidad, en cualquier otro tipo de esclavitud,
si predica, lejos de bendecir, lejos de traer libertad por medio de la palabra que está ministrando, lo que está haciendo, hermanos, es, ¿cómo decir?, trayendo una atmósfera de esclavitud sobre otros. Está trasladando esclavitud. Entonces, no se trata, ¿verdad?, de decir, no, pues nadie me vio. Hablo como pastor, ¿verdad? Digo, nadie me vio, que pequé, nadie supo, y si supieron, pues no constataron, pero Dios sabe, Dios conoce si hemos pecado. Si hemos pecado, debemos reconocerlo, debemos pedirle perdón al Señor. Si no hemos pecado, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos ministrando libertad a la gente. Pero si pecamos y escondemos nuestro pecado, entonces se cumple lo que dice 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. ¿Sabe qué pasa, hermanos? Que a veces nosotros queremos ayunar por otras personas para que sean libres, mientras que nosotros mismos estamos siendo esclavizados por muchas cosas. Entonces tenemos que quebrantar esos yugos, no dejarnos esclavizar por nada que sea pecado. Recuerde lo que dice este verso: el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Si tú te dejas vencer por el chisme y dices, ay, es que no puedo dejar el chisme, entonces eres esclavo del chisme. Y antes de ir a meterte en ayuno, porque el ayuno, hermanos, es una forma pues de consagración, tienes que primero quebrantar esa esclavitud, hermana. Ese yugo, ¿verdad? Ese yugo. Así es. Porque de lo contrario, hermanos, pues no estaríamos practicando el verdadero ayuno. Así es. Si estamos siendo esclavos, y en este pasaje que se está leyendo, ¿verdad? Si nosotros somos esclavos, o sea, no nos mantenemos en la libertad que Cristo nos ha dado, pues es lo que vamos a transmitir a otros. Entonces, hermanos, recuerden que nosotros hemos sido llamados para bendecir a otros, no para trasladarles yugos, trasladarle cargas, trasladarles quebranto, ¿verdad? Trasladarle pues maldición. Sí, aquí es importante, hermano, yo quiero reconocer que a veces los pastores cometemos fallas. Sin embargo, esa es una de las situaciones que nosotros tenemos todos, no solamente el pastor, sino la iglesia, ir inmediatamente al Señor y decirle, perdóname, ayúdame, para no quedar esclavizado en una práctica, en que la transgresión no se convierta en pecado y que el pecado no se convierta, hermanos, en iniquidad. Sí, porque de lo contrario, hermanos, lejos de bendecir a la iglesia, estamos enviándole una administración mala, una mala administración. Y entonces, hermanos míos, aquí entra eso de lo que he dicho otras veces. Se lo escuché a un predicador, a un hermano, a un maestro, Estuardo Brand, que decía que aquel canto que entonábamos, no me importa la iglesia que vaya, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Yo en lo personal no invito a la iglesia a ir a campañas porque viene fulano de tal, viene perengano de tal, me invitaron los pastores, vamos. No, porque no sé quién es, no sé quién va a querer ponerle la mano en la cabeza a las ovejas que Dios me ha dado. Y no estoy diciendo que yo soy, hermanos, alguien que jamás ha cometido fallas, pero creo que el reconocer nuestros pecados nos ayuda a nosotros, hermanos, a que cuando nos paremos a ministrar, no ministremos, no traslademos cosas malas espiritualmente. O sea que yo no puedo decirle a usted, el Señor le va a traer libertad, siendo yo esclavo del pecado. ¿Sí me explico?
Entonces usted dice, voy a ayunar por fulano y tal, pero si usted es esclavo de algún tipo de actitud que es pecaminosa, tiene que arrepentirse, tiene que cambiar su forma de vida. De lo contrario, el ayuno, hermanos, no es el verdadero ayuno. De lo contrario, abstenerse de alimentos es solamente, pues como decimos acá en Tabasco, traspasarse. Pasar un día sin comer. Decía alguien por ahí, si estás ayunando pero sigues siendo esclavo del enojo, anda, vete a comer mejor. ¿Me entiendes? Es algo un poquito tosca la frase, pero encierra una gran verdad. Entonces, mis amados hermanos, con todo el respeto que usted merece, necesitamos nosotros abstenernos de alimentos. Sí está bien, pero también abstenernos de ser esclavos. ¿De qué cosas debemos dejar de ser esclavos? ¿Sí? O dejar de esclavizar a otros. Veamos. Debemos dejar de esclavizar con, número 1, con la ley. Y ahí tenemos un pasaje, hermanos, en Hechos 15:1, que nos dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Sí. Fíjense, hermanos, qué interesante esto. ¿Sí? ¿Ibas a decir? No. Entonces, aquí encontramos que hay gente que trata, hermanos, de esclavizar a otros bajo la ley. Por ejemplo, usted no va a ver a un sabático o un sabatista que va casa por casa evangelizando, pero cuando detectan que alguien ya recibió a Cristo en su corazón, inmediatamente le caen para decirle que están en pecado, que no pueden ser salvos a menos que guarden el sábado y a menos que dejen de comer ciertos alimentos. Y entonces empiezan a meterles la ley que ya quedó, hermanos, en el pasado y que era para el pueblo de Israel, no era para nosotros. Sin embargo, el espíritu de la ley, las sombras de la ley, Jesucristo las vino a cumplir. Entonces, hermanos, esto es lo que pasaba en la iglesia primitiva, que habían hermanos que le decían a los hermanos nuevos: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no van a poder ir al cielo. Ustedes siguen mal, están en pecado. Veamos qué dice Hechos 15:2. ¿Cómo trataron eso? Amén. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, o sea que fue grande, ¿verdad? Sí. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión de lo que leímos en el versículo anterior. ¿Por qué tenían que subir a Jerusalén? Porque digamos que en Jerusalén, hermanos, estaban las oficinas apostólicas. Ahí se iba a tratar este problema, porque era un problema, ¿no? Imagínense, gente convirtiéndose y estos llegando a decirle no son salvos, todavía no llenan todos los requisitos, prácticamente diciéndoles que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no era suficiente. Le querían imponer cargas, ¿no? Sí, esa es una forma de esclavizar. Así es. Veamos Hechos 15:3. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Imagínense, hermanos, se convertía la gente, se convertían los gentiles, y estos judaizantes se llamaban. Sí. Los sabáticos son primos hermanos de los judaizantes. No hermanos, sino primos hermanos. ¿Por qué? Porque los sabáticos, cuando alguien se convierte, van rápido a hablarles del sábado
que dejen de comer puerco, que no coman tal o no beban determinados líquidos. Pero no hablan de la circuncisión. Por eso el apóstol Pablo le decía, ojalá y se mutilaran, dice. Pero los sabáticos de este tiempo no hablan hablan del sábado, de no comer puerco, pero ellos no se circuncidan. O sea, si verdaderamente quisieran hacer todo conforme a la ley de Moisés, tendrían que circuncidarse. O sea que están a medias, pues. Hechos capítulo 15, verso 4. Veamos. Amén. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Ok. Y luego el verso 5 y verso 6 lo leemos también. Amén. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, ahí está otra vez, ¿verdad? Es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Se da cuenta, hermano? Dentro de la iglesia primitiva, la primera iglesia, hermanos, habían hermanos fariseos que seguían, hermanos, ellos querían seguir poniéndole cargas, esclavizar a los hermanos con la ley. Hay hermanos que son pentecosteses y siguen esclavizando a los hermanos. Yo me recuerdo que en una iglesia que pastoreaba, yo le dije a la esposa de un hermano que era consejero, me dice ella, hermano, ¿cómo le hago? A mí me gusta usar aretes y me gusta ponerme joyas, pero las hermanas no me hablan porque me pongo eso. Digo, no le haga caso, hermano. Pero había gente que trataba de meterlos dentro de una especie de ley religiosa, ¿sí? De un molde, pues, que ellos... En un molde que ellos se hicieron, pues. Entonces, hermanos, pero aquí lo importante es que los apóstoles y los ancianos se reunieron para conocer de este asunto. Y veamos qué dice luego el verso 7. Amén. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Pedro entonces tuvo una experiencia. ¿Se acuerdan que Pedro fue a la casa de Cornelio? Y dice Pedro, hablando acerca de ello, hermanos, Hechos 15, 8 y 9. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea que no era necesario la circuncisión, ¿no? Porque pues ellos también habían recibido el mismo Espíritu Santo. Amén. Fíjense que Pedro, predicándole a los gentiles, hermano, ni siquiera le había dado ningún requisito y todavía estaba predicando cuando el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles y fueron llenos del Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y profetizaban. Entonces, hermanos míos, ahí el apóstol Pedro dice, el Señor los purificó por la fe, sin la necesidad de guardar la ley. Entonces veamos lo que dice entonces la conclusión a la que llega el apóstol Pedro. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Aquí hay algo que puntualiza el apóstol Pedro en Hechos capítulo 15, verso 11. Antes creemos que por la gracia del Señor, oiga bien, por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos.
O sea, que los gentiles. Entonces, mis hermanos, tanto judíos como gentiles en este tiempo, lo único que tenemos que hacer es recibir a Cristo en nuestro corazón. Le voy a dar un verso que ya lo leímos, pero lo vamos a leer en dos versiones, Gálatas 5:1, hermano. Amén. Nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Veamos acá en la Biblia el lenguaje sencillo. Amén. Nos dice este mismo pasaje, Jesucristo nos ha hecho libres. Él nos ha hecho libres de verdad. Así que no abandonen esa libertad, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Miren cómo dice, ni vuelvan nunca a ser esclavos de la ley. Ya fuimos libres, libres de verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesucristo es la verdad. Ahora, eso es un aquí y ahora, pero también es un proceso, el conocimiento de la verdad. Pero el Señor dice, no abandonen su libertad, no vuelvan a la ley. ¿Ok? Entonces, veamos acá, hermanos, ¿qué otro tipo de esclavitud, qué otra cosa puede esclavizarnos y esclavizar a otros? Amén. Es la rebelión. Amén. En Lamentaciones 1:14 nos dice, el yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mí, cerviz ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Entonces, la rebelión es un tipo de esclavitud, hermano. Alguien dice, yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Sin embargo, la rebelión, hermanos, la patrocina el primer o el segundo rebelde, que fue Satanás, ¿sí? Que se rebeló en contra de Dios. Entonces, hermanos, la rebelión es un yugo. Usted y yo estamos llamados a obedecer las autoridades. Dios pone autoridades, hermanos. Dios pone autoridades, por ejemplo, apostólicas en la iglesia. Dios pone autoridades en las iglesias como el pastor, el ministro. Dios pone autoridades en los hogares. Dios pone autoridades en la ciudad, en el gobierno. Hermano, hasta en los partidos de deportes hay autoridades. Entonces, la rebelión viene a ser un yugo. Mucha gente, por querer ser libres, hermanos, y se rebelan contra una autoridad cayendo en el yugo del enemigo. O sea, vienen a ser esclavos de todas maneras. No sé si me estoy explicando. Por eso el Señor dijo, mi yugo, mi carga es ligera, dijo, y mi yugo es fácil. ¿Ok? Iba a decir algo. No, sí, lo que pasa que aquí nos dice que el yugo es una atadura, ¿verdad? Ok. Amén. Entonces, lo contrario de obedecer, pues es la rebelión, es rebelarse. Entonces, hermanos, si nosotros no obedecemos, ¿verdad? La palabra del Señor, nuestras autoridades, pues podemos caer en ese yugo. Y sin darnos cuenta, pues podemos ser esclavos. Y eso pues va a afectar toda nuestra relación con Dios, nuestra oración también. No solamente nuestro ayuno, o sea, que si practicamos un ayuno y estamos en rebelión, pues no es en verdadero ayuno. Sí, ya relacionándolo con el ayuno, hermanos, verdaderamente mucha gente, yo lo comentaba y se escucha feo, pues, pero imagínense yo, maestro, profesor, llego a la escuela, mi director me dice, vas a entrar a las 8 y sales a la 1, y yo entro a la hora que quiero y salgo a la hora que yo quiero, y de todas maneras, y todavía voy a ayunar. Entonces estoy en rebelión. Así es. Estoy rebelándome.
aunque no lo haga abiertamente, ¿verdad? A lo mejor delante del director le digo buenos días, hola, ¿qué tal? Pero ya que se va, yo hago cosas, ¿verdad? Como escaparme de la escuela en el tiempo que se me pide que yo esté. Es un ejemplo, es un ejemplo. Entonces, pero hay algo que me llama la atención aquí en las últimas palabras que dice, me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El que se rebela contra Dios, Dios le echa una mano, pues le da la mano y dice, ok, ¿quieres rebelarte contra mí? Ok, te voy a entregar a mis enemigos para que sepas lo que es amar a Dios en tierra ajena, pues, para que sepas que el que no cree a la verdad le va a creer a la mentira. Esto, hermanos, de ninguna manera es una manipulación, no pretendemos hacerlo. Usted puede hacer como usted guste, ¿verdad? Lo respetamos lo que usted haga, pero si usted quiere ayunar y quiere que sea verdadero ayuno, agradable al Señor, tiene que quitarse ese yugo de esclavitud que es la rebelión y comenzar a obedecer a la autoridad que hay en la iglesia, en casa, porque hermana que me escucha, la autoridad en el hogar es su esposo. Sí, hermano. No importa si viven en una casa rentada o en la casa de usted, la autoridad suya es su esposo. No importa si usted está más grande que él, si usted lo ve ya que ya está muy acabado, él sigue siendo su autoridad. No importa, ¿verdad? Si ya no tiene cabello, ya me estoy, ¿cómo se llama? Ya me estoy proyectando. No me estoy poniendo ejemplo, hermano. Pero tenemos que obedecer, pues. Tenemos que obedecer. Si usted sigue viviendo en casa de su papá, de su mamá, usted tiene que obedecer. No, hermano, yo soy libre. Bueno. Pero la rebelión, hermanos, no es aconsejable. Ese es un yugo de esclavitud. Pasamos al otro, a un tercer punto. Amén. Otra situación, ¿verdad? Que puede traer un yugo, ¿verdad? A uno mismo o a otras personas es el mundo. Nos dice 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Entonces, hermanos, aquí, ¿verdad? Cuando nos unimos en yugo desigual, entonces ahí se podría decir que se trae una carga a la vida de uno mismo, porque recordemos que la justicia y la injusticia pues no, es lo contrario uno del otro, ¿verdad? Y pues la luz con las tinieblas igual. Entonces cuando hay esa relación, podríamos decir, o esa fusión, pues se cae otra vez en estar bajo algún yugo de esclavitud, de servidumbre. Cuando el Señor dijo sea la luz, la tierra estaba desordenada, vacía y había tinieblas. De manera que cuando se hizo la luz, dice que a la luz Dios le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Pero dice que la separó. Dios separó la luz de las tinieblas. Para nosotros es normal, ¿verdad? Usted está todo oscuro y enciende una luz y dice, wow, es normal, para nosotros estamos acostumbrados, pero hermano, Dios dijo, no, la luz tiene que estar separada de las tinieblas. Ahora, escuche bien, la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Y qué tiene que ver eso? Lo voy a aplicar de otra forma. Lo que Dios separó, no lo junte el hombre.
No sé, ¿verdad? Si hay alguien que esté conectado, pero pues yo tengo una hija todavía soltera y voy a aprovechar para tirar un escrúbol así, ¡zas! Que se vaya por... No, pero no, mire, unirse a una persona incrédula, no cristiana, es un yugo desigual. No lo anotamos acá, pero una persona que es hijo de Dios o hija de Dios no debería buscar en los hijos del diablo, perdón que se va a escuchar feo, una pareja. ¿Entienden? No debería. ¿Por qué? Porque Dios separó la luz de las tinieblas. Ahora, el yugo desigual no solamente es, hermanos, un hermano cristiano con una persona pagana. En cuanto a noviazgo o matrimonio, también es una amistad. Las mejores amistades deberían ser las amistades del mismo círculo cristiano. Otro yugo desigual podría ser también, hermanas y hermanos, que un hombre se case con otro hombre. Eso es un yugo desigual, aunque sean iguales. Porque el Señor no dijo, no le hizo un hombre a Adán, sino le hizo una mujer. Y con eso exterminó la soledad de Adán. Acabó con la soledad de Adán. Ahora, otro yugo desigual también es, hermanos, que una persona profesionista, oigan lo que le voy a decir, se case con una persona no profesionista. Le digo porque lo hemos visto, ¿verdad? Tengo 53 años y me ha tocado ver, hermanos, cómo personas preparadas se han casado con personas que no estudiaron. Y luego, hermanos, es un rollo grueso porque el pastor tiene que ir a hacer la de referee. Y la mujer, en este caso que yo conozco, y otros, uno de ellos, una mujer, hermanos, corría al marido porque no era alguien tan productivo como ella. Porque la casa ella la había mandado a hacer, porque ella era la que traía el dinero a la casa. Parece nada, ¿verdad? Pero el yugo desigual también podría ser la diferencia de edad. Hay quienes se enamoran de una persona muy grande, digamos una joven de 25 años, se enamora de alguien de 40 y tantos años, y aunque José dijo, ¿verdad? 40 y 20, y aunque parezca que es normal y que no hay problema, no hay edad para el amor, hermanos, tal vez para el amor no, pero cuando comienzan a ver las diferencias entre edades, que la joven quiere salir a dar una vuelta y el hombre ya grande quiere quedarse en casa sentado viendo una película, ¿entienden? Que el esposo, el joven, supongamos que el esposo sea el joven y la mujer sea la cuarentona o cincuentona, hay problemas. Entonces, eso se vuelve, hermanos, un yugo desigual. Pero, entonces, no nos esclavicemos en esa situación. ¿Qué tiene que ver con el ayuno eso? No sé, pero eso es lo que quería hablar acerca del yugo desigual, que tiene varios puntos ahí, pero el punto en este caso es el mundo, ¿verdad? Que esclaviza. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, alguien dice, a mí me gusta el mundo, pero va a ayunar, siendo enemiga o enemigo de Dios. Aquí el asunto es si Dios va a recibir su ayuno, ¿me entiendes? Sí, porque recordemos, hermanos, que el mundo tiene que ver con el sistema pagano, con el pecado.
Entonces a eso se refiere ahí. Si nosotros amamos al mundo, o sea, al sistema pagano, pues nos constituimos en enemigo de Dios y ahí pues hay un yugo desigual. Sí. Porque pues si hemos sido, como leíamos en Gálatas, ¿verdad? Que Cristo nos ha hecho libres, o sea, al hacernos libres, al ser lavados con la sangre de Cristo, pues somos declarados hijos de Dios. Entonces, como hijos de Dios, pues si en algún momento, ¿verdad?, amamos las cosas del mundo o nos vamos tras las cosas del mundo, pues ahí estamos cayendo en lo que es un yugo desigual. Amén. Entonces, dejando a Dios a un lado o siendo infiel a Dios, y pues ahí no podríamos decir voy a hacer mi ayuno, pues por lógica, ¿verdad?, no podría ser recibido, ni tampoco pues que se tengan los resultados que se quisieran, ¿verdad? Tenemos que abstenernos, hermanos, si hemos de, mire, la Biblia habla de soldados, de campesinos, incluso habla de atletas, y el atleta tiene que abstenerse de muchas cosas para lograr el premio, y el galardón, hermanos, que el Señor ofrece es el arrebatamiento de la iglesia. Muchos no van a alcanzar el arrebatamiento porque, hermanos, no quieren abandonar el mundo, quieren tener a Dios tomado de una mano y al mundo de la otra. Pero en este caso, hermanos, como iglesia tenemos que ser como el salmón. No sé si usted conoce el salmón, pero este es un color salmón, mire. Pero el salmón es un pez que nada en contra de la corriente. Y el Señor dijo que no debemos nosotros dejarnos esclavizar por la corriente de este mundo. Usted va a decir, ¿será que el pastor, porque hay hermanos que observan, dice, mira, el pastor no le dijo nada a los hermanos y pusieron un pino en su casa? El pastor no le dijo nada porque hicieron una cena el 25 de diciembre, 24 de diciembre. El pastor no le dijo nada porque el día 14 de febrero andaban pues participando en esta fiesta. Pero hermano, nosotros exponemos, no imponemos. No le puedo imponer, pero sí le puedo decir y le debo decir que nosotros no nos unimos con el mundo en esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, pues, y debemos nosotros salir de esa esclavitud. Es solamente, ¿verdad?, el consejo de la palabra del Señor. Queremos orar y pedir al Señor que nos ayude, hermanos, para que se rompan los yugos. El yugo de esclavitud del mundo, de la ley, de la rebeldía y otros yugos que pueden haber, hermanos. Voy a pedirle a nuestra hermana Galidia que nos dirija en esta oración. Vamos a orar, hermanos, ¿verdad? ¿Para qué? Porque pues la enseñanza tiene un propósito, ¿verdad? No es de señalarnos ni de acusarnos, sino para que nosotros, ¿verdad?, pues tomemos en cuenta esta enseñanza y le pidamos a Dios que nos ayude, ¿verdad?, para que todo yugo pueda ser roto. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias en este momento por la enseñanza de tu palabra. Gracias por este discipulado, Dios mío. Te pedimos que tú nos ayudes para que podamos, Dios mío, romper todo yugo en nuestras vidas, toda esclavitud, toda servidumbre, Padre. Y también si en algún momento hemos puesto en otras personas, en nuestros hermanos o en nuestra familia, perdónanos y ayúdanos, Dios mío. Y ayúdanos también a mantenernos en esa libertad que tú nos has dado desde un principio en que creímos en ti, desde que fuimos lavados con tu sangre preciosa. Ayúdanos, Dios mío, para mantenernos firmes y no retroceder. Gracias, y te pedimos que bendigas la vida de nuestros hermanos y los ayudes también, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bien, hermanos, déjenme saludarles un momentito. Vamos a saludar a los hermanos en esta noche. Saludamos aquí, quiero ver quiénes están.
hermana Rosario López, hermana Aniluz. Ya perdí aquí, hermanos. Hermana, también estaba por ahí la hermana Mari Morales. Hermana Mari Morales. A lo mejor la hermana Lala, no sé. Saludos a la hermana Laila Ochoa Márquez. También saludos al hermano Manuel Suárez, Rubén Morales, Isidra. También al hermano Alexis Jiménez. Bueno, a todos aquellos que se han conectado en esta noche. Que Dios bendiga sus vidas, hermanos. Mañana, si Dios lo permite, estaremos trayendo un tema que tiene que ver con el matrimonio. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén. También el hermano Sí, el hermano Ángel va a estar predicando mañana a las 6 de la tarde. No se olvide, hermanos, y escúchelo, por favor.